Vamos a orar para que estudiemos la palabra de Eterno. Abacados, Yahshua Hamashiach, te damos toda rabá en esta hora de la noche, porque eres bueno, Padre. Te agradecemos por esta bella noche que tú has creado. Bendito Elohim, para que nosotros estemos aquí escudriñando tu palabra, estudiando, bendito Yahweh. Por amor de tu nombre, Abba, háblanos, ministranos, Padre Eterno, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, bendito Yahshua. Porque eres bueno, Abba, y tu amor es para siempre. Por amor de tu nombre, Abba, que sabemos que esas son tus palabras de vida eterna a nuestra vida, bendito Yahweh. Ayúdanos, por favor, a entenderlas, ayúdanos a comprenderlas y ayúdanos a vivirlas, bendito Elohim mío. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre, nosotros declaramos que tú eres uno y único, bendito Abba Kadosh. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, Omen, Biomen. Aleluya. Muy bien, amados Ajim, pues como bien dice el Shema Israel, que está en Deuteronomio 6:4, ciertamente, es una declaración que nosotros tenemos que hacer continuamente, día a día, y sobre todo viviéndolo, ¿no? Porque siempre decimos, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Y qué dice? Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de meditar, de analizar, de reflexionar cada vez que lo decimos. Amén. Muy bien. Vamos en esta noche a estudiar, a continuar un tema que quedó pendiente. Le puse como título, ¿dónde está Elohim? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está Elohim? Porque es una pregunta que como humanos, como personas, nos hacemos en medio de tribulaciones, en medio de situaciones. A veces, hoy vamos a ver esta pregunta por la cual se hizo a través de varias personas, pero a veces también nosotros la hemos hecho. Y a veces la gente que no conoce al Eterno también dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está aquel que menciona la Biblia, que es amoroso, que es esto, que es aquello? Mucha gente hace esta pregunta de una forma retadora, otros de una forma arrogante, ¿sí? Pero antes de eso, solamente quiero recalcar estos puntos porque ciertamente, como bien sabemos, amados Sahim, ya lo estudiamos en el tema anterior, en la primera parte, que el Eterno, Él es espíritu y Él habita en los Shamaim. Solamente voy a recalcar esta cita ahí en Isaías 66. Isaías 66, vamos para allá, por favor. Isaías 66, en el verso 66, Isaías 66, verso 1 y 2. Dice así, Isaías 66, 1 y 2. Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto es algo muy importante, amados Sajín, que entendamos. Vamos a Éxodo 33. Éxodo 33. Esta cita las dimos en el tema anterior, pero aquí quiero recalcar algo que debemos de entender. Éxodo 33, verso 20. 33, verso 20. Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Sí? Y cuando pase mi esplendor, yo te pondré en una hendidura de peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de Moshe, ciertamente, de que él no podía ver. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Elohim y seguir viviendo. Me refiero a que su rostro, como dice aquí, Panim. Ahora vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Entonces,
Como nadie puede ver a Elohim, ciertamente, ¿qué es lo que hizo el Eterno? Bueno, Él se hizo un Mishkan, se hizo un cuerpo como nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente Él quiso habitar su presencia humana, quiso estar entre nosotros. Aquí en Colosenses 1:15, Colosenses 1:15 al 17 dice, vean, Él es la imagen. ¿De quién? ¿De quién está hablando? De Yahshua. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ciertamente aquí Yahshua es la imagen del Elohim invisible, ¿ok? Y Él vino a morar entre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y entonces se hizo hombre como nosotros para estar entre nosotros y se sometió a sus leyes, se sometió a lo que Él creó. Vamos ahora a Mateo 1, vamos al libro de Mateo y bien aquí como vemos cómo Yahshua se sometió a las leyes que Él creó en esta tierra. Mateo capítulo 1. Y ahorita vamos a entender por qué estoy explicando esto. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Mateo 1, en el verso, voy a darle lectura del verso 18 en adelante. Vean, el nacimiento de Yahshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh, ¿sí? O sea, que concibió Miriam por medio del Ruach HaKodesh. No hubo intervención de hombre, sino fue del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Joseph, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí dice, un malaj, un ángel del Adón del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, dice, recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh, del Espíritu es, ¿sí? Aquí subrayen eso, del Ruach HaKodesh es. No hubo intervención humana, sino que a través del poder del Eterno engendró, se hizo hombre en el vientre de Miriam para cumplir esta ley de todo ser humano, pero aunque él no es hombre, porque aquí no hubo una intervención humana, sino fue poder del Eterno, como dice aquí. Ahí dice, eh, en el, dice en el 20, dice, y pensando él en esto, he aquí, dice, un malach del Adón le apareció en sueño y le dijo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Ahí claramente está mal ese nombre, ¿verdad? Lo correcto es Yahshua. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, desde aquí vemos el propósito por el cual Él nació. Dice que Él nació porque Él va a salvar a su pueblo, a todos, de su pecado, de sus pecados. Y luego dice en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón, por medio, dice, del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Immanuel. Esa es una palabra hebrea, Immanuel, que traducido es, ¿qué? Elohim con nosotros, Dios con nosotros. Y despertando Joseph del sueño, hizo como que, dice, y despertando Joseph del sueño, hizo como el malach del Adón le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea que no tuvo relaciones sexuales con ella, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que era un plan divino del Eterno, ¿ok? Un plan hermoso y divino del Eterno. Y aquí quiero recalcar algo muy importante porque, bueno, ahorita
sabemos que estamos viviendo una fecha de una abominación, vienen unas fiestas paganas que, por lo tanto, por eso es que viene la ira de Elohim. ¿Por qué? Porque Hasatán difamó o quiso difamar este evento que sucedió. Y hoy la gente por eso celebra esta fiesta pagana que es la Navidad. Y ellos dicen, no, es que nació el niño Jesús y etcétera, etcétera. Pero no tienen ni la idea, ni la menor idea de lo que en realidad, ni saben cuándo nació, ni en dónde nació. Todo lo ha desvirtuado Hasatán, el enemigo, porque Yahshua, él, no nació ni en este mes, ni en ese día pagano del 25, no. Yahshua nació en una fiesta de la Biblia, de la Torá, en Sukkot. Él nació en la fiesta de Sukkot, que es prácticamente en el mes de septiembre y octubre. Y fue circuncidado a los 8 días, en el último y gran día de la fiesta. Ya lo vimos en otro tema. Pero quiero aclarar esto porque hoy el mundo está en una euforia de que viene esta fiesta pagana, en la cual sabemos que en esta fiesta ¿qué hay? Hay muerte en esta fiesta, hay depresión, en esta fiesta hay un espíritu inmundo de suicidio, de muerte, de muchas cosas, de accidentes, de cosas abominables. Entonces, pero Hasatán fue astuto en ese punto y difamó, él quiso difamar, entre comillas, quiso difamar el plan de redención, pero no pudo. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo, Baruch Hashem, estamos aquí para declarar la verdad. Tú y yo somos testigos de que el Eterno nos ha restaurado, de que hemos dejado la mentalidad occidental y que ahora estamos viviendo la restauración en nuestras vidas. Lo que tú ves ahorita, esto es un manto de oración, se llama talit y lo usó Yahshua. Él usó los tzitzit que vienen en Deuteronomio. Este manto viene en Deuteronomio 22:12. Y los tzitzit, que es estos hilitos para ti, amado que eres nuevecito, amigo, que nos estás viendo. Todo esto es bíblico y tiene base bíblica. Pero yo pregunto, por ejemplo, ahorita que están festejando o que van a festejar estas fiestas paganas, ¿dónde hay una cita en la Biblia? ¿Dónde hay una cita que se compruebe que el Mesías nació en esta fecha? Y que para su suerte que nació en un pesebre. Eso es algo ridículo, eso no es correcto. Eso es una fiesta abominable. Y es mejor que no festejes, si tú eres nuevecito y estás a punto de hacer eso, no celebres esa fiesta porque es una fiesta del diablo, es una fiesta abominable, no es una fiesta correcta. Las fiestas correctas que Yahweh quiere que celebremos están en Levítico 23. Puedes tú revisar la Biblia y ahí en Levítico 23 viene bien especificado las fechas las fechas de las fiestas de Yahweh, amén, porque todo tiene su tiempo y su momento. Muy bien, entonces aquí nos está declarando que ciertamente Yahshua ocupó un cuerpo y por eso dice que se le pondría Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros, o sea, Elohim entre nosotros, Él está con nosotros, amén. Y esto es algo muy importante que, que es necesario que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la vez pasada en el tema anterior les dije que Yahweh Elohim, él interactúa con su creación y él se manifiesta en su creación, se manifiesta a través del fuego, a través del agua, a través de los árboles. Él se manifiesta, manifiesta su poder a través de las montañas, lo que vemos alrededor, todo eso es hermoso. Amén. Pero una de las manifestaciones más hermosas fue esta, precisamente, que Él se hizo hombre, Él se manifestó. Por eso dice en 1 de Timoteo, ya lo vimos la vez anterior igual, 3:16, que indiscutiblemente grande es el misterio dice, de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, fue manifestado en carne. Entonces debemos de entender esos principios, amados Ahim, de que Elohim mismo vino aquí, ¿sí? Y Él mismo estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Amén. A nuestra generación no nos tocó como la generación de los discípulos que lo vieron, lo palparon, estuvieron con Él, anduvieron con Él. Amén. A nosotros cuando Yahshua ascendió nuevamente a los Shamaín, a los cielos, Él dijo, me voy, pero os dejo un consolador. ¿Cuál es ese consolador? El Ruach HaKodesh, que conocido como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y, y es que esto es fe. Lo que tú y yo estamos viviendo es fe. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice la palabra eterna, eh, ¿qué es fe?
aquello de lo cual se tiene certeza de lo que no se ve. ¿Sí? No vimos a Yahshua, a nuestra generación no nos tocó ver a Yahshua, pero sabemos que Él vino, murió por ti y por mí, derramó su sangre, resucitó, está en los Shamaim, y su presencia a través de su Ruach HaKodesh nos la hace sentir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ciertamente creemos en los dones del Ruach HaKodesh, creemos en todo ello, en el poder del Ruach HaKodesh que el Eterno da a los hombres. Y ahorita vamos a ver una cita muy importante de la cual el Eterno ciertamente dice así esa cita, lo voy a parafrasear, más adelante lo vamos a ver, porque Yahweh dice que contempla toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, si tú tienes un corazón recto, un corazón limpio, un corazón puro, el Eterno va a manifestar su poder en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Él lo ha hecho, lo hemos visto, ¿sí? Sin embargo, el Eterno contempla toda la tierra, como dice. Más adelante vamos a ver esa cita, pero se las doy para que entendamos este principio de que así como en Yahshua, cuando estuvo aquí en la tierra, él se manifestó y manifestó su poder, manifestó el poder del Ruach HaKodesh, el poder que de él mismo, y pudo multiplicar esos peces, pudo multiplicar los panes, pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es Elohim, pero todo aquel, y Él nos vino a enseñar el camino hacia la vida eterna. Amén. Y todo aquel que ciertamente se consagra a Elohim, todo aquel que ama a Elohim, todo aquel que busca a Elohim, a él ciertamente se le va a derramar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como pasó con sus discípulos, como pasó con cada uno de sus discípulos. Igual lo vamos a ver más adelante un ejemplo, porque se los voy a adelantar, pero lo vamos a analizar. Así como Yahshua caminó sobre las aguas, Kefas, Pedro, uno de sus discípulos, también lo hizo en una barca en alta mar, ¿sí? Kefas preguntó, Yahshua venía caminando sobre las aguas y dijo, Adón, si eres tú, Señor, di que vaya yo a ti, porque Yahshua estaba caminando sobre las aguas. Y Yahshua le llamó y le dijo, ven, Pedro. Y Pedro caminó sobre las aguas. Amén. Entonces, ¿a qué voy con esto, amados Ajim? Bueno, como les decía, que ciertamente el tema es ¿dónde está Elohim? Bueno, ok, Elohim está en los Shamaim, sí, claro, Él es espíritu, nadie lo ve, pero sin embargo Él se hizo un Mishkan para habitar entre nosotros. Y una manifestación, voy a repetir esta definición porque es muy importante para poder entender todo lo demás. Dice que una manifestación es aquella forma que utiliza el eterno Elohim para revelarse a su creación, para dar a conocer su propósito, su sabiduría, su poder, su esplendor, su compasión, su amor y su salvación a todo ser humano. Amén. Esa es una manifestación, es aquella forma que utiliza Elohim para revelarse. Entonces, es una presencia táctil, tangible, que se ve, que se palpa con nuestros cinco sentidos. Amén. Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, ciertamente todos lo tocaron, todos lo saludaron. Amén. Incluso una mujer dice que tenía flujo y que tocó el manto de su vestimenta, que es los tzitzit, y esa mujer fue sanada. ¿Por qué? Porque Yahshua ciertamente es todopoderoso y tiene poder para hacer muchos milagros, amén. Y Él los hizo, amén. Entonces, es una presencia táctil, tangible, que se ve, se palpa con nuestros cinco sentidos. Es una manifestación viva y activa que cumple un propósito bueno y de mucha bendición. Entonces, les vuelvo a repetir, Elohim mismo, sí, dejó su trono, dejó todo y bajó aquí a la tierra a humillarse, ¿sí? A morir por ti, a morir por mí. Ahora, vuelvo nuevamente a esta pregunta. ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está Elohim? Y número uno, una persona, un hombre preguntó, hizo esta pregunta, ¿dónde está Elohim? Pero la hizo de una forma desesperada. Ahora vamos a ver tres conceptos importantes, ¿sí? ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde está Elohim? El hombre, normalmente nosotros hacemos esta pregunta de diferentes formas.
Una la hacemos en forma desesperada, otra la hacemos en forma de reproche y otra la hacemos en forma arrogante. Es muy importante, amados Ajim, que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a veces decimos, cuando una persona está desesperada, ¿dónde está Elohim? ¿Dónde? ¿Dónde está Elohim? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Primero vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a ver la forma desesperada por la cual el hombre hace esta pregunta. O sea, nosotros hacemos esta pregunta. Y un ejemplo claro, vamos a ver aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos al libro de Reyes. En el libro de Reyes, en el capítulo 2, Segunda de Reyes 2. Ustedes han de conocer esta historia, verídica desde luego porque está en la Torá. Y dice aquí, Segunda de Reyes 2, y voy a leer desde el verso 1, voy a leer desde el verso 1 en adelante, pero voy a leer solamente algunos versos. Dice, aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabías que Yahweh te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Vean. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, vean, dice, ¿dónde está Yahweh, el Elohim de Elías? Esa pregunta este varón Eliseo la hizo de una forma desesperada. ¿Por qué? Porque su maestro, en este caso Elías, había sido arrebatado, ¿sí? Se había apartado. Entonces dice que él tomó el manto, ahí en el 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Elohim de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaba en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, ciertamente aquí estaba pasando un evento muy importante, ¿sí? Un evento muy importante. El Eterno, desde luego, iba a tomar a Elías. Amén. Y en este caso,
su discípulo que era Eliseo, ¿sí? Él no quería apartarse de su maestro y donde iba, ahí iba él. Aprendemos muchas cosas de esto, pero ahorita quiero recalcar algo muy importante. La pregunta que hizo Eliseo, ¿dónde está el Elohim de Elías? ¿Dónde está? Ahora, vamos al Salmo 42. Vamos al Salmo 42. Aquí en el Salmo 42, en el Salmo 42 dice así, yo le doy lectura, Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Elohim? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de jalel, de exaltación, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarle, salvación mía y Elohim mío. Vean qué palabras dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarle, salvación mía y Elohim mío. Y dice el 6, Elohim mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Yahweh su compasión, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Elohim de mi vida. Diré a Elohim, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Elohim? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de exaltarle, salvación mía y Elohim mío. Amados Sahim, sé que muchos de nosotros a veces pasamos situaciones muy fuertes, muy fuertes. No es nada fácil ciertamente en nuestra vida como creyentes en Yahshua. Pero así como Eliseo y así como aquí, este salmo lo escribió uno de los hijos de Coré, pero vean, así como, vuelvo a repetir, Eliseo y así como este varón, expresando su sentimiento, su dolor, expresando su desesperación, buscando a Elohim, diciendo, ¿dónde está Elohim? ¿Dónde está el Elohim de mis padres? ¿Dónde está? Y a veces, por esa desesperación que tenemos, no vemos que el Eterno se está manifestando, no vemos el poder que el Eterno está haciendo, lo que el Eterno está haciendo. Imagínense, Eliseo estaba diciendo, ¿dónde está el Elohim de Elías? Y que dice que tomó el manto y golpeó las aguas, y las aguas se abrieron del río Jordán y pasó en seco. Eso fue una bendición de Yahweh, amén. Entonces, aquí este varón está expresando, ¿dónde está? Y le están diciendo, ¿dónde está tu Elohim? Su alma está desesperada. ¿Por qué? Por la presencia de Elohim. Porque en su desesperación todos pasamos problemas y situaciones fuertes, pero no nos damos cuenta que en medio de esa situación, en medio de ese problema, ahí está Elohim. Ahí está Elohim, pero no nos damos cuenta. Y no es que el Eterno se oculte, no, sino que el Eterno nos está probando, nos está afilando, nos está puliendo. Amén. Y miren, no somos la excepción. ¿Por qué? Porque estos varones eran Kedoshim, estos varones eran justos. Amén. Eran varones consagrados a Yahweh, al Eterno. Ahora, ¿y por qué les digo esto? Bueno, porque el alma estaba, el alma estaba desesperada buscando a Elohim. Vamos a otro, vamos a ver otro ejemplo muy importante y que precisamente tiene que ver con Elías. A ver, déjenme ver, aquí la tenía la cita. Vamos ahí, es igual ahí en Reyes. En Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, vean. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces,
Analicemos esto, porque aquí vamos a ver otro ejemplo de Elías precisamente. Elías, cómo el Eterno se había manifestado en Elías. El Eterno había usado a Elías. El Eterno fue de una manera, se manifestó en Elías de una forma maravillosa, que humilló a las potestades del diablo, humilló a los profetas de Baal. Amén. Pero vean lo que pasó. Dice en el 19:1, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Por qué? Aquí ya había acontecido, aquí ya Elías había matado a los profetas de Baal. Amén. Y dice aquí en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Imagínense, Yahshua reprenda. A veces Hasatán usa a las personas y nos intimidan. A veces Hasatán usa a estas, en este caso a Jezabel, e intimidó al profeta. ¿Por qué? Dice aquí en el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dijo allí a su criado, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un malaj le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí, dice, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviéndole el malach de Yahweh la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim, que es el monte Sinaí, donde se manifestó a Moshe. Dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y aquí Yahweh que pasaba. Vean, y aquí Yahweh que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, con su talid, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Vean, entonces aquí vemos un panorama, esto sucedió antes de que luego Eliseo se apartara de Elías, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo el Eterno se había manifestado poderosamente en Elías. Mató a los profetas de Baal, los retó en el Monte Carmelo cuando dice que hicieron el sacrificio, ¿sí? Y entonces dice que los 400 profetas de Baal le hicieron este sacrificio a Baal, pero nada pasó.
Sin embargo, el sacrificio que hizo Elías, ¿sí? Imagínense la autoridad que tenía Elías, que el Eterno le había dado a Elías. Era un varón de Elohim. Él ordenó que no lloviera sobre Israel. Entonces, Elohim ya se había manifestado fuertemente y poderosamente en Elías. Pero las palabras de Jezabel lo intimidaron y Elías huyó, se fue a esconder. Entonces el Eterno se enojó y lo reprendió al profeta. No juzgamos esta acción ni esta situación, pero muchas veces nosotros estamos en situaciones fuertes en nuestra vida. Estamos pasando situaciones muy fuertes, muy fuertes. Y lamentablemente a veces en nuestra alma, en nuestro ser, decimos, ¿dónde está Elohim? Pero si Elohim ya se manifestó en tu vida, pero si Elohim ya hizo cosas grandes en ti, nada más recuerda un poco tu vida anterior, nuestra vida. ¿Cuántas veces el Eterno nos salvó? ¿Cuántas veces el Eterno nos libró? ¿Cuántas veces el Eterno nos proveyó? ¿Cuántas veces el Eterno salió a nuestra defensa? Y ahora, con la situación que estamos pasando, que estamos viviendo, ahora, ¿qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en mí? Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué ahora que el Eterno se ha manifestado en nuestras vidas, nos ha guardado, nos ha librado, nos ha dado vida hasta este día? ¿Por qué ahora renegamos? ¿Por qué ahora dudamos? ¿Por qué ahora decimos, ¿dónde está Elohim? ¿Por qué estamos pasando una situación y estamos turbados como lo estuvo el hijo de Coré en este Salmo 42? ¿Dónde está mi Elohim? Y decimos a nuestra alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí, oh alma mía? Espera en Elohim, no te desesperes. Por eso no hagamos esta pregunta con desesperación, sino esperemos en Yahweh. Esperé, dice, espera alma mía en Yahweh, porque aún he de exaltarle a mi Elohim, Elohim mío y salvación mía. Entonces, amados Ajim, no dudemos del poder de Yahweh. No dudemos porque si el Eterno nos está pasando por situaciones fuertes, dice que aquí Elías estaba viendo como un fuerte terremoto, un fuerte viento y un fuego hacía desastres en la naturaleza de esta tierra. Pero ahí no estaba Elohim, ahí no estaba el Padre Eterno. Ahí había una potestad, había un demonio que estaba intimidando el alma de Elías, ¿sí? Hasta que de momento desde que vino un viento apacible, ¿sí? Una tranquilidad, una shalom. Entonces, ya sabemos, amados Ajim, que después de una turbulenta situación, de una situación fuerte, después de eso viene la calma. Yahshua viene con su Ruach HaKodesh, porque él claramente lo dijo. Y vamos para allá, por favor, vamos a Hechos, para que no se nos olvide, amados Ajim, lo que el Eterno dejó. Miren, aquí en Hechos capítulo 1, pero vamos a leer de verso Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Adón, Yahweh, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Abba puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigo en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ciertamente aquí está hablando de la ascensión de Yahshua. Yahshua iba a ascender a los Shamaín, amén. Pero dice más adelante, en el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y dice, y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Yahshua ciertamente ascendió, pero dice que él iba a dejar a su Ruach HaKodesh, el cual ciertamente se iba a manifestar con poder, con autoridad, y se iba a dar testimonio no solamente en Jerusalén, sino en Judea y en todo el mundo. Entonces, amados Sahim, que no se nos olvide esto, que ciertamente el Eterno nos ha dado, nos ha bendecido,
nos ha guardado, nos ha librado de muchos peligros. Así como a Elías, el Eterno se manifestó en la vida de Elías y lo usó fuertemente. Así el Eterno nos va a usar, porque en realidad lo que estamos viviendo, amados Sahim, apenas viene en situaciones fuertes, apenas viene lo más fuerte en donde el Eterno se manifestará aún más, manifestará su Ruach HaKodesh, manifestará su presencia, porque claramente lo dice. Entonces, así como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. No tenemos que dudar en medio de una situación. No es fácil, ciertamente. Todos y cada uno de nosotros pasamos situaciones fuertes, amados Sahim. No eres el único, no somos los únicos. Pero a veces es increíble, amados, que a veces la gente que no conoce al Eterno nos da ejemplo de fortaleza, nos da ejemplo de seguir viviendo. Al menos tú y yo, con la bendición del Eterno, tenemos todos los miembros de nuestro cuerpo. A lo mejor alguien no, una no, pero bueno, lo vemos, por ejemplo, al menos yo me admiro de esas personas que no tienen los pies, que están en una silla de ruedas, que están en la calle, cómo luchan a pesar de su condición en la que se encuentran, ellos luchan por la vida, luchan y son testimonio vivo que el Eterno pone a cada uno de nosotros como ejemplo para que veamos cómo es que esas personas, a pesar de que no tienen un miembro de su cuerpo, ellos luchan y aman la vida y siguen adelante. Entonces, ¿cuánto más nosotros que estamos vivos, que tenemos nuestros miembros todos completos, estamos sanos? A lo mejor tenemos alguna enfermedad X, pero de ahí en fuera no nos falta ningún miembro de nuestro cuerpo. Podemos hacer, caminar, andar de aquí para allá. Entonces, amados Ajim, no dudemos del poder de Elohim, no dudemos de su bendición, porque el Eterno ciertamente, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos cuida. Y no es posible que mejor alguien que no conoce a Elohim como tal, como tú y yo, que no conoce al Eterno en su esencia verdadera, en el verdadero Elohim de Israel, no es posible que ellos nos pongan ese ejemplo, ¿sí? Vemos, en este mundo hay de todo, desde luego, hay de todo. Y sí, aunque independientemente de que una persona esté bajo maldición, de que una persona tenga esto, tenga el otro, independientemente de eso, esa persona no se deja, esa persona lucha. En mi trabajo al menos tengo contacto con personas de las cuales a veces pues veo cómo a veces ellas cuentan o dicen, ¿no? Pues son, algunas son madres solteras, otros son padres solteros, otros son, bueno, de todo, en el mundo hay de todo, pero sí me admira de cómo ellos, a pesar de esa situación, ellos luchan y sacan a sus hijos adelante, la que es mamá soltera, la que es papá soltero o viceversa. Entonces, hay gente que en verdad el Eterno de alguna otra forma nos la pone en el camino para que nos den grandes lecciones. El Eterno habla a través de ellos también. Pero nosotros que tenemos al Todopoderoso, que sabemos quién es el Todopoderoso, imagínense, si el mismo Salmo dice, muy dichoso el pueblo cuyo Elohim es Yahweh, muy dichoso eres tú, muy dichoso soy yo. Pero a veces se nos olvidan esas palabras o esas promesas cuando estamos pasando una situación un problema muy fuerte. Amados, tenemos que confiar y tenemos que tener sabiduría y pedirle al Eterno, Abba, ayúdame, que yo no huya de mi problema, sino que afrente el problema, que no huya de mi responsabilidad, sino que afrente mi responsabilidad. Ayúdame, pedirle al Eterno ayuda. Él lo hace, desde luego. Amén. Muy bien. Ahora, la otra pregunta es esta, que una persona hace de una forma reprochante. Dice una persona que reprocha. ¿Dónde está Elohim? ¿Dónde estaba Elohim? Incluso la amada casa de Judá, ¿no? Se dice, ¿dónde estaba Elohim en el holocausto? ¿Dónde está Elohim para que me resuelva mis problemas? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que dice que es sanador, aquel que es este libertador, etcétera, etcétera? Vamos a Juan, aquí hay un ejemplo también muy claro. Juan, capítulo 11, Juan 11. Muchos a lo mejor conocen esta historia, que igual todo es verídico, todo lo que está en la Torá.
No son cuentos de hadas, sino esto fue algo real. Esto es la palabra del Eterno que sucedió. Es un testimonio vivo que tenemos. Las palabras toman vida cuando las vivimos. Dice aquí en Juan 11:1, vean. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Adón con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Yahshua, Adón, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Yahshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para exaltar, dice, sino para la exaltación de Elohim, para que el Hijo de Elohim sea exaltado por ella. Y amaba Yahshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá? Respondió Yahshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bueno, aquí sigue relatando. Entonces Yahshua no atendió a la súplica de las mujeres. Sí, pero vean, aquí Yahshua ya les había dicho, esta enfermedad no es de muerte, sino para exaltar a Elohim, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Entonces, el Eterno ya a veces nos habla, ya nos ha dado, digamos, el Eterno, cuando nosotros le pedimos algo a Elohim, el Eterno ya nos ha dicho, ya nos ha dado la bendición, pero a veces no lo creemos. Y ese es problema de nosotros, porque a veces por nuestra incredulidad no creemos a lo que el Eterno ya nos dijo. Si el Eterno dijo, te voy a bendecir, ¿ok? Entonces, ¿qué nos corresponde? Esperar. Ok, el Eterno me va a bendecir, tengo que esperar, no desesperarme, sino esperar, esperar, esperar. Y entre tanto que espero, ¿qué tengo que hacer? Orar, tefilá, exaltar a Elohim, cantar a Elohim, cantarle salmos, cantarle Jalel, y ya. Pero si nos desesperamos, entonces empezamos a cometer cosas que no nos tocan, que no nos corresponden, porque todo está en plan del Eterno. Dice el 17, vino pues Yahshua y halló vino pues Yahshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a Miriam para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yahshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínense, por eso les decía, esta pregunta que hizo ahora es de una forma de reproche. Le estaba reprochando lo que a veces nosotros hacemos. Si tú hubieras estado, no hubiera pasado esto. Pero vean, dice aquí Marta, vuelvo a repetir esto en el 21. Marta dijo a Yahshua, Adón, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Adón, yo he creído que tú eres el hijo de Mashiach, el hijo de Elohim, que has venido al mundo. Amén. Ese es un título que recibió Yahshua. Pero vean, entonces le dijo Yahshua, ¿crees esto? Es lo que el Eterno ahora te dice. ¿Crees esto? ¿Tú crees? ¿Crees que Yahshua te puede sanar? ¿Tú crees que Yahshua puede componer tu problema? ¿Crees que Yahshua puede arreglar tu situación? Sí, sí lo crees. Bueno, espera. Sé paciente, no reproches,
No reprochemos, esperemos al tiempo, porque el Eterno sabe cuándo es el momento perfecto, porque en ese momento el Eterno será exaltado, será glorificado. Amén. Él lo que quiere es que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. Amén. Y vuelvo a repetir, amados Ajim, todo lo que estamos viendo aquí son ejemplos para nuestra vida. No estamos juzgando a nuestros padres, pero tenemos que entender que si nosotros esperamos, vendrá una bendición muy hermosa como no tenemos idea. Aunque, como dice el libro de Isaías, aunque pareciera que las aguas nos están ahogando, pero Yahshua dijo, ahí estaré y no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque ahí está Elohim, ahí está Yahshua. Ahorita está el Eterno ahí contigo. Está contigo en tu problema, en tu situación, en lo que estás viviendo. Aunque aparentemente pienses que no esté ahí, pero ahí está Elohim. Elías estaba pasando una vida, una situación fuerte ahí en esa cueva y estaba pasando un viento, un terremoto, un fuego, un viento tempestuoso. Pero ahí estaba, Elohim estaba a un lado, no estaba en el viento, como bien lo leímos, no estaba en el fuego, claro, no estaba ahí, pero estaba al lado de Elías, lo estaba observando, lo estaba viendo, cómo reaccionaba Elías ante esa situación. Ahora él te está viendo a ti, ahora me está viendo a mí. ¿Cómo estoy reaccionando ante un problema, ante una situación? Y vuelvo a repetir, no es para juzgar a nuestros padres, pero se le dijo a Abraham, tendrás un hijo al tiempo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Ya lo vimos, ya lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar también, ¿no? Eh, Quisieron meterse en los planes de Elohim, Abraham y Sara quisieron meterse en los planes de Elohim y por eso es que Sara pensó, le doy a mi sierva Agar para que esté con Abraham y tengan un hijo. Y ellos pensaron que ese era el hijo de la promesa, pero no. Y miren las consecuencias que sucedieron por ese error, como por ese pecado, por esa situación. Y ciertamente, un reloj y así es. Como padres cometemos errores, amados Ajín. Que Yahweh nos ayude. ¿Por qué? Porque vemos ese testimonio de nuestros padres y vemos nosotros cómo estamos, cómo actuamos. A veces cometemos las mismas situaciones, amados Ajín, y no debe de ser así. Amén. Lo mismo pasó en este caso con Rebeca, ¿sí? Quiso bendecir, Yahweh ya le había dicho que la bendición era para Jacob, pero quisieron hacer, eh, entre comillas, como que ayudar a Elohim para que Jacob tuviera la bendición y no la tuviera Esaú. Pero Yahweh ya les había dicho que Jacob iba a ser el que iba a tener la bendición. Entonces a veces nos metemos en cosas que no nos corresponden, en nuestra desesperación. Si el Eterno ya nos dijo algo, tenemos que creerlo. Que el Eterno nos ayude para creerlo, amados Sahim. Vuelvo a repetir, si ahorita estamos pasando una situación, un problema, cree que Elohim está ahí contigo, a tu lado. Estás viendo un viento tempestuoso, estás viviendo un fuego que está quemando, está derribándose todo. Y a lo mejor tú estás ahí en medio y dices, ¿qué hago? Bueno, mejor póstrate, mejor ora a Elohim, mejor dile al Eterno Abba, aquí estoy, ayúdame, aquí estoy, Padre, no me desesperaré, tú estás conmigo, tú estás aquí conmigo. Eso es lo más importante, amados Ajim, no desesperarnos, sino mantener la calma, como dijo este varón a su alma. Espera en Elohim, porque aún he de exaltarle, salvación mía y Elohim mío. Entonces, lo más sabio es eso, postrarse, orar al Eterno y exaltar a Elohim, bendecir a Yahweh. ¿No dijo Job, acaso recibiremos bendición y no recibiremos lo malo? Sí, pero dice el rey Salomón, cuando venga el bien, goza del bien, y cuando vea el mal, considera tu vida, considera tu alma, cómo estás delante del Eterno, cómo estamos delante del Eterno. Si lo que estamos viviendo es por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, pues hagamos teshuvah, un arrepentimiento serio. Y amén, Baruch Hashem, el Eterno nos ayudará. Amén. No huyamos de nuestra responsabilidad, al contrario, afrontémosla. Pidamos perdón, Abba, perdóname. Yo sé que lo que estoy pasando, porque a veces cada uno de nosotros sabemos que la situación que estamos viviendo fue por nuestra culpa, fue por nuestros errores, nuestras malas decisiones. Y no podemos hacernos las víctimas tampoco, amados Ajim. No podemos hacernos las víctimas.
No, tenemos que aceptar, Padre, yo sé que esto me pasa por esta situación. Perdóname, perdóname y ayúdame a retomar mi vida, ayúdame a componer esto. Yo sé que tú estás aquí conmigo, estoy pasando por esto, estoy viendo esto, pero tú estás aquí y no me dejarás solo. Y así es, amados Sahim, porque el Eterno no dejó solo a Elías, lo fortaleció, sí, lo exhortó, pero lo fortaleció. Amén. Entonces, el Eterno nos va a fortalecer, amados Sahim. Confiemos en Yahweh. Por eso dice el 27, le dijo, sí, Adón, yo he creído que tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim, que has venido al mundo. ¿Se dan cuenta? Era necesario que Yahweh, el eterno Yahshua, le recordara esas palabras a Miriam. Ya lo sabía, pero se le había olvidado. Entonces Yahshua le dijo, ¿crees esto? ¿Crees que Elohim tiene poder para resucitar a los muertos? Sí, lo creo. Amén, Baruch Hashem. Entonces, el Eterno a lo mejor te está pasando por estas situaciones. ¿Para qué? Para reafirmar tu fe, para confirmar tu fe, para que tú creas que Elohim es Elohim y que Él lo hace y lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Ahora, por último, amados Sahim, vamos a esta pregunta, que es una pregunta retadora. Y miren qué es lo que pasa cuando nos portamos soberbiamente, desesperadamente. Vamos a nuevamente a Segunda de Reyes. Aquí en Segunda de Reyes, es que el libro de Reyes, amados Ajín, es muy bonito. En Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Vean, vamos a leer el verso 9. Segunda de Reyes 18:9. ¿Lo tienen? Le voy a dar lectura hasta el 25. Vean. En el cuarto año del rey Ezequías, que era rey, dice, era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomó al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Jalán, en Arbor, junto al río Gozán, y a las ciudades de los medos, por cuanto no habían entendido a la voz de Yahweh su Elohim. Vean lo que estaba pasando, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moshe, siervo de Yahweh, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Yahweh y en el tesoro de la de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales en el mismo que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías dice, a Tartán, a Rapsaris y a Rapsaces, dice, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subiendo y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de lavador. Llamaron, dice, luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asap, canciller. Y les dijo dice el Rabsaces: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Dice, consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en quién confías? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, dice, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Yahweh, Elohim, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dejar
dar jinetes para ellos. Y dice aquí en el 24, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, dice, al menor de los siervos de mi señor, aunque éste confíe en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Y ahí va toda la lectura. Y luego aquí nos saltamos en el verso, eh, vamos aquí al verso 28. Entonces el Rapsacés, ahí, perdón, les di Primera de Reyes, amén. Segunda de Reyes, 18, 28, ¿sí? Segunda de Reyes, 18, 28. Estoy leyendo el verso 28. Creo les había dicho 19, ¿verdad? Pero corrijo la situación, es Segunda de Reyes 18, 28. Leí en el verso 13, pero ahora vamos al verso, en el verso 18, 28. Segunda de Reyes 18, 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os hagáis, Ezequías, confiar en Yahweh, diciendo, ciertamente nos librará Yahweh y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno su vid y su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, de tierra de pan, de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Yahweh nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Safarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Yahweh libre de mi mano a Jerusalén? Aquí este varón retó a Yahweh, ¿sí? No estaba retando al rey, sino estaba haciendo una pregunta, que ¿dónde estaban esos dioses que él acabó? Y ahora dice, ¿y ahora dónde está el Dios de Israel? ¿Acaso dice, podrá salvarlos de mi mano? Imagínense, dice el 36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaph, cancilleres, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras al del Rapsacés. Entonces, van ustedes a leer, a continuar ahí, y ahí es donde, pues ciertamente el Eterno se manifiesta nuevamente. Aquí, sin embargo, el rey reconoció su pecado y dijo, ciertamente, pero se humilló, tuvo esa valentía y se humilló. Y Yahweh, ustedes lo van a leer más adelante, van a ver cómo el Eterno de una manera poderosa, ciertamente, el Eterno mató a todo el ejército de los asirios. Amén. Y no fue sitiada Jerusalén. ¿Por qué? Porque, amados ajín, algo muy importante que debemos de tener en cuenta, no hagamos esta pregunta ni de forma desesperada, no digamos, dónde está Elohim? No la hagamos de forma desesperada, ni la hagamos reprochando, ni mucho menos se nos ocurra hacerla de una forma arrogante. ¿Por qué? Porque ciertamente, amados Ajín, de ninguna de estas formas no podemos tocar el corazón de Elohim. Porque más bien lo que debemos de preguntar nosotros es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy? Eso es lo que deberíamos de preguntar, porque fue una pregunta que Elohim le hizo al hombre desde el primer día que pecó. Vamos a Bereshit 3.9, Génesis 3.9. Más bien, amados Sahim, a esto yo quería llegar, amados Sahim, a esta pregunta. Génesis 3.9. Génesis 3.9. Dice Génesis 3.9. Mas Yahweh, Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A ver, ustedes, por favor, todos vamos a leerlo. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregúntate, amado Aj, ¿dónde estás tú? No preguntes dónde está Elohim, no, pregúntate dónde estás tú. Porque
El que se ha desviado, el que ha salido de la presencia de Elohim, somos nosotros, no es Elohim. Elohim ha estado siempre donde Él está, siempre. Y se ha manifestado siempre a través de su creación, claro que sí. Y ha manifestado su poder a través de su creación. Entonces, lo más correcto es decir, Padre, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ser humildes, amados Sahim, y humillarnos como lo hizo el rey Ezequías. ¿Dónde estoy yo, Abba? Perdóname, perdóname, por favor, Abba, perdóname. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, entonces sí, vamos aquí, amados Sahim, a Segunda de Crónicas, la cita que les di en un principio. Aquí en Segunda de Crónicas, si nosotros nos hacemos esa pregunta, amados Sahim, el Eterno va a hacer cosas grandes y hermosas en nuestras vidas, amados Sahim. No preguntes dónde está Elohim, mejor pregunta dónde estoy yo, dónde estoy parado yo. Y si nos humillamos, vean lo que va a pasar. Segunda de Crónicas 16, verso 9. ¿Qué dice? Segunda de Crónicas 16, verso 9. Porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra. Analicemos esto, amados aquí. Los ojos de Yahweh están contemplando toda la tierra. Está contemplando tu vida. Está contemplando mi vida. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno hace eso? Dice, para mostrar su poder. ¿A favor de qué? De los que tienen un corazón perfecto para con Él. Aquí ciertamente aquí se está exhortando a un rey. Pero vean, dice, por eso dice aquí en el 9, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para manifestar, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Nada más nos quedamos con esa frase, amados Sahim. ¿Por qué? Porque ciertamente el Eterno quiere manifestarse en ti, en mí. El Eterno quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces, no desaprovechemos esa bendición, amados Sahim. No desaprovechemos. Es mejor humillarnos, amén. Es mejor humillarnos delante de Elohim y decir, Padre, perdóname, porque no es que no sepa dónde está Elohim. Claro, Él está en los Shammai. El problema es en dónde estoy yo. Yo estoy atorado en mi problema, yo estoy atorado en mi situación, yo estoy atorado en mi condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque he pecado contra ti, oh Yahweh. Amén. Vean este varón. Vamos a Mateo capítulo, con esto termino, Mateo capítulo 14, en el verso 22. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Enseguida, dice, enseguida Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yahshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Kefas, Pedro, y dijo, Adón, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro, Kefas, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yahshua, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Adón, sálvame. Al momento Yahshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Elohim. Amados Sahim, entonces el Eterno a veces permite situaciones en nuestra vida para recordarnos que ciertamente Él es el Mashiach, Él es el Hijo de Elohim, Él es Elohim, que tomó el título de Hijo, sí, para enseñarnos cómo dirigirnos a Él mismo, para enseñarnos con puntitos, para ver cómo dirigirnos hacia Él mismo. Pero aquí tenemos que entender algo, amados Sahim, que ciertamente no dudemos si ya el Eterno se ha manifestado, si ya hemos vivido muchas, ¿cómo se puede decir?, difamaciones, si hemos soportado muchas cosas, si a estas alturas nosotros, si recordamos
las maravillas de Yahweh que hizo, su poder de Yahweh, cómo el Eterno nos guardó, nos libró de otras cosas y nos ayudó en varios problemas. Entonces, ¿por qué ahora este problema que estamos enfrentando dudamos de la presencia de Elohim, dudamos de su manifestación, dudamos de su poder? Kefas, imagínense, caminó sobre las aguas. Ese varón era muy atrevido, desde luego, pero todavía tenía una fe muy grande. Caminó sobre las aguas. Si nosotros lo creemos, también lo podemos hacer, porque el poder del Eterno no es limitado o no es para alguien, no, sino es para todo aquel que se consagra, todo aquel, como ya lo vimos en Bereshit, todo aquel que busca esa cuarta bendición, sojuzgar la tierra, tener autoridad sobre el mar, sobre el fuego, sobre todo. Pero eso es que el Eterno esté con nosotros y que nosotros nos fijemos dónde estamos. Si estamos en Yahshua, en Elohim, Omen, Baruch Hashem, vamos a soportar, vamos a tener paciencia, vamos a exaltar a Elohim y nada va a pasar. Pero si nos desesperamos o si actuamos locamente o si actuamos de una manera errónea, vamos a perecer, amados Ajim. No dudemos, no dudemos, amados Ajim, no dudemos. Los dejo con esto, amados Ajim. No dudemos del poder del Eterno, no dudemos si estamos pasando una situación muy fuerte, humillémonos, hagamos oración y exaltemos al Eterno. No nos queda otra. Dice otra cita de Jeremías, no la tengo ahorita en la mente, pero dice así, ¿qué le queda al hombre? Que se calle y que ponga su boca en el polvo. Quizá Yahweh tenga compasión de él. Entonces, si hemos hecho cosas malas, amados Ajim, lo mejor es callar, humillarnos y pedir compasión. Rajen a Elohim. Y Él hará, porque Él es bueno, Él nos perdona, Él nos sana, Él nos ayuda. Y Él se va a manifestar en tu vida y en mi vida. ¿Lo crees? Amén, aleluya, así será. Vamos a orar. Abacados, Yahshua Hamashiach, te damos toda Rabá en esta hora de la noche. Porque tú eres bueno, Abba, y tu amor es para siempre. Bendito Elohim. Bendice a cada uno de los que están escuchando, Padre, y viendo este video por amor de tu nombre, a todos y cada uno de nosotros, porque nadie es exento de esta situación. Todos pasamos situaciones fuertes, Abba. Ayúdanos, Padre bendito, porque, Abba, tú nos estás preparando para lo que ha de venir, bendito Elohim. Por favor, Padre eterno, que siempre nos mantengamos en ti, Padre, que no nos salgamos de tu presencia, que no nos salgamos de tu cobertura, sino que siempre, bendito Yahweh, permanezcamos en ti, bendito Elohim. Y que cuando hagamos esa pregunta, ¿de dónde estás tú? Antes, Padre, mejor preguntemos, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde estoy? Porque, Padre eterno, antes de reprochar, antes de desesperar, antes de hablar arrogantemente, lo mejor es callar y poner nuestra boca en el polvo y humillarnos delante de ti para que, como dice tu palabra, tú veas nuestra vida y ciertamente muestres tu poder, Padre eterno, en nuestras vidas, a través de tu Ruach HaKodesh, Abba, por amor de tu nombre. Nosotros lo creemos. Bendice a Misajín, Abba, aquel que esté enfermo, sánalo, aquel que esté pasando una situación, un problema, consuélalo, Padre eterno, y tú eres quien das a cada uno según la necesidad de su alma. En el nombre de Yahshua Mashiach, delante de ti estamos y te agradecemos. Azui Kafole Munach, Omen, Biomen.